Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Esta mañana estamos en el libro de Levítico, capítulo 21. Capítulo 21 es la continuación del capítulo 20. Capítulo del 18 al 20 se trata acerca de la santidad, pero la santidad señala o apunta hacia la congregación. Pero cuando nosotros venimos al capítulo 21, este señala directamente a los pastores o a los sacerdotes. Usted quizás se pregunta, ¿cómo es que hay una diferencia entre el estándar de santidad para la congregación y para los pastores y los sacerdotes? Aquí en el capítulo 21 se habla acerca de la santidad para los sacerdotes, para el sumo sacerdote, para los pastores, y el estándar para ellos es más alto. Así que el título para este capítulo de hoy es: el sacerdocio real debe ser santo ante los ojos de Dios. Cuando nosotros meditamos en este pasaje, no piense que es algo que solo se toca en el Antiguo Testamento. Y no piense que esto es algo solamente relacionado con la tribu de los levitas y que esto no tiene nada que ver con nosotros. Nunca piense de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el mismo Dios que tiene esa expectativa de santidad hacia sus sacerdotes, hacia sus santos sacerdotes, hacia los pastores. Porque hoy Dios toma a cada uno de nosotros como sacerdotes reales. Y por eso es que esto es relacionado con nosotros, está relacionado con nosotros. La expectativa es la misma para cada uno de nosotros. Quizás no es muy preciso decirlo en estos términos. Déjeme pensar un poco. Las expectativas de Dios, el estándar de Dios no van a ser cambiados. Por ejemplo, Jesucristo dijo: ustedes tienen que ser santos porque su Padre que está en los cielos es santo. Pero Jesucristo sabe que nosotros somos pecadores. Sí, somos pecadores. Pero es la sangre preciosa de Cristo Jesús que nos limpia todas nuestras iniquidades. Porque si realmente nosotros esperamos que un día vamos a ser exactamente igual que el Padre, tan completo, pero eso no significa que Dios haya bajado su estándar. Pero Jesucristo definitivamente tiene un estándar mucho más alto para los sacerdotes, para los pastores. Así que no diga, como yo no soy un sacerdote, como no soy un sumo sacerdote, como no soy un pastor, entonces mi estándar puede ser más bajo. No, porque de hecho Dios espera que su estándar nunca sea variado, que no cambie. Por eso, en el Nuevo Testamento estamos dependiendo, sí, de la gracia de Dios, y por ello nosotros podemos alcanzar los requerimientos de Dios. Ahora, versículos del 1 al 9, dice que los sacerdotes no pueden contaminarse a sí mismos al seguir al mundo. Aquí vamos a tocar diferentes puntos. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen con un cuerpo en sus pueblos. Así que desde esta perspectiva nosotros podemos ver que el estándar de Dios es cada vez más alto y más alto. Un día nosotros estábamos compartiendo con unos pastores, unos predicadores de unas áreas restringidas.
Y ustedes saben que los pastores allí, cuando ellos llevan a cabo funerales, ellos tienen que cambiar. Y dice que inclusive, por ejemplo, en Japón hay una clase de religión que la esposa, por ejemplo, murió. En una pareja, la esposa murió. Y entonces el esposo tiene que traer de regreso el cuerpo muerto de la esposa a la casa. Y el esposo tiene que amarrar a su esposa y después tiene que atársela a su propio vientre y tiene que traerla a su casa. Y dice que algunas de esas iglesias, de esas religiones hacen esto en Japón. Y así que en diferentes áreas, en diferentes naciones, tienen diferentes culturas. Así que cuando nosotros llegamos aquí a hablar acerca del sacerdote o del sumo sacerdote, por eso es que el estándar de Dios hacia ellos es no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano, o por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Versículo del 1 al 3. Así que es inevitable contaminarse cuando estamos hablando aquí de personas cercanas a usted, a su familia. Como ya se mencionó, la hermana virgen. ¿Por qué? Porque si la hermana hubiera sido casada, el esposo se hace cargo de ella. Pero entonces aquí estamos viendo estas restricciones. Así que ya que usted tiene que cuidar de ello, entonces estas son las restricciones. Solamente estos familiares cercanos son los que usted puede tocar. Versículo 4. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Quiere decir que de acuerdo en el reino de Dios tenemos que hacer todo acerca de o siguiendo las leyes del reino de Dios. No tenemos que seguir las costumbres, las tradiciones de la cultura local en donde estemos. Y en el versículo 7 dice, no harán torsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. ¿Por qué? Porque esta era la costumbre de la sociedad en ese tiempo. Significa que a través de haciendo diferentes ritos para expresar su dolor, pero Dios dice, no, el cuerpo es creado es creación mía, dice Dios, así que no tiene que cortar su cuerpo. Y entonces versículo 6 nos dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Versículo 6. ¿Por qué? Porque las ofrendas para el Señor han sido apartadas para Dios. Por eso el sacerdote tiene que está encargándose de cuidar todo esto y de ofrecer estas ofrendas, también tiene que estar apartado, tiene que estar consagrado. Por eso es que ellos no pueden seguir los rituales o las costumbres del mundo, porque ellos tienen que ser santos para con Dios. Ustedes pueden ver que todas estas expectativas son mucho más elevadas que en los previos capítulos. Y es lo mismo para el matrimonio. Versículo 7 dice, con mujer ramera o infame no se casarán. Significa que en términos de sexualidad usted tiene que ser santo. Por supuesto que una ramera, una prostituta es inmoral. O por ejemplo una mujer
Una mujer divorciada quiere decir que no es virgen, que está desde el punto de vista de la ley corrompida, contaminada. Entonces, en términos de las costumbres de la sociedad tenemos que apartarnos. Tenemos también que apartarnos en términos de la relación matrimonial. Nunca tenemos que contaminarnos con las costumbres de la sociedad. El segundo párrafo es del versículo 10. Al 13. Dice, versículo 10, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Entonces le habla ahora al sacerdote, al sumo sacerdote. El estándar está aumentando aún más. Ahora versículo 11. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Así que esta es la perspectiva de Dios, porque desde la perspectiva de Dios no hay muerte. Porque el alma de el muerto va a otro lugar de todas formas. Tengo que ponerlo de esta forma mejor. Sea que usted es un creyente o no, su alma permanece para siempre. Así que para el creyente, nosotros podemos estar con el Señor por siempre. Pero para el no creyente, su alma va a encontrarse, va a permanecer en el lago de fuego para siempre. Estos son los dos diferentes estatus. Entonces, no hay muerte. La muerte son lo que está ligada con nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que para el sumo sacerdote simboliza a Dios. Por tanto, él tiene que mantenerse lejos de la muerte. Por ejemplo, como Jesucristo. La vida y la resurrección se encuentran en el Señor Jesucristo. Así que aunque las personas estén muertas, pero cuando ellos vienen y se encuentran con el Señor resucitado, ellos también van a ser resucitados. Por eso es que Jesucristo, en él no hay muerte. Y el sumo sacerdote es una sombra de Jesucristo. Porque debido a su posición como sumo sacerdote, él no puede tocar o contaminarse con cuerpos muertos. Así que a través de este tipo de símbolos, las personas pueden entender más acerca de la vida de Jesucristo. Y el versículo 13 ni saldrá del santuario ni profanará, 13, tomará por su esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer por mujer, una virgen por mujer. Tomará de su pueblo una virgen por mujer. Eso dice el versículo 14. Así que para el sacerdote no puede casarse con un sacerdote no puede casarse con una mujer, con una esposa. O para el sumo sacerdote el estándar es aún más alto. Solamente puede casarse con una mujer virgen. El versículo 15 nos dice, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. ¿Por qué aquí dice que no tiene que profanar su descendencia? Por ejemplo, si el sumo sacerdote es casado con una prostituta, por supuesto que van a tener descendencia, hijos, hijas. Pero entonces, esos descendientes van a ser permitidos para que sean miembros de las tribus de los levitas, para que sea levita. Entonces quiere decir que uno está profanando a su propia descendencia. Quiere decir que la descendencia para el sumo sacerdote es aún más elevada.
Y es lo mismo en el Nuevo Testamento. El estándar de Dios y la expectativa de Dios, las expectativas de Dios para los líderes es mucho más alto. Este es un principio de Dios. Por eso es que en el libro de Ezequiel dice que el juicio de Dios empieza por los ancianos de la iglesia. Así que usted puede mirar cómo el estándar es diferente. Ustedes pueden ver cómo el estándar sobre el sumo sacerdote es aún más alto. Ahora el segundo párrafo es versículo de 10 al 15. Ahora tercer párrafo empieza a partir del 16, versículo 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile. Ahora estamos hablando en el versículo 17. Habla a Jehová y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan a su Dios. Por supuesto que la ofrenda que nosotros ofrecemos a Dios debe ser sin mancha. Por eso esas personas que cuidan o se encargan acerca de todas las ofrendas para presentarlas al Señor tienen que ser personas perfectas. Quiere decir físicamente, aquí se muestra que tienen también que ser perfectas. Y si tienen algún problema físico, se les permite que coman de lo que se ha ofrendado. Por supuesto que aquí Dios está o tiene sus demandas. Él tiene sus expectativas. Para aquellos que tienen defectos físicos no pueden acercarse a Dios, pero claro que se les permite que coman de la comida que ha sido ofrecida en el lugar santo. Quiere decir que Dios es estricto, pero que a la vez también es misericordioso. Por eso es que en el versículo 22 dice, sí, puede comer del pan de su Dios, de lo muy santo, y de las cosas santificadas podrá comer. Así que quiere decir que la persona con defecto físico aún así puede comer del ofrecido a Dios. Pero si ha sido corrompida, si ha sido contaminada, no. Así que si hay un sacerdote que tiene defecto físico, no puede ministrar a Dios, pero sí puede ser apartado. Y por eso es que aún así todavía se le permite que coma del pan de su Dios, de lo muy santo, las cosas santificadas podrá comer. Versículo 23 dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Así que ustedes pueden ver aquí cómo poco a poco el estándar del Señor es aún más alto y más alto, porque recuerdo que estamos hablando de nuestro Dios eterno. Por eso es que estos estándares no van a ser cambiados. Así que para aquellas personas que tienen defectos físicos, puede ser que ellos se sientan en una situación sin esperanza, pero veamos el versículo 20. Versículo 20. Estas personas que tienen algún defecto no pueden acercarse al Señor. Jorobado, enano, que tenga nube en el ojo. Por ejemplo, si usted es un eunuco, usted no puede acercarse a Dios. Así que nuestro concepto es, si usted es un eunuco, quiere decir que a usted no se le es permitido que sirva a Dios permanentemente. Pero Isaías 36, versículo 24 nos dice, aquellos que se aferran a los mandatos de Dios, yo le voy a permitir a estos sacerdotes para que permanezcan en mi templo. Significa que en los
en los tiempos finales, aún el eunuco, si aún se aferra a los mandamientos de Dios, aún entonces se le va a permitir que sirva a Dios, que ministre a Dios. Así que nosotros siempre decimos que el sumo sacerdote tiene que pertenecer a la tribu de Leví y que tiene que ser un israelita. Pero hoy, en los días modernos, en la actualidad, todos nosotros somos gentiles, pero aún nosotros podemos servir a Dios. Y Dios está complacido con nosotros. Y Dios está dispuesto a bendecirnos. Porque la intención original de Dios es que todos nosotros seamos sacerdotes reales. Por eso es que quizás ustedes piensan, el estándar de Dios es muy estricto, especialmente para los israelitas que Él redimió. Pero sí, en el Nuevo Testamento, el estándar de Dios, pareciera como que el estándar de Dios está más suelto. Porque en el Antiguo Testamento se nos ha dicho que nosotros no podemos tomar cierto tipo de comidas, pero en el Nuevo Testamento se nos permite comer todo tipo de comida. De hecho, lo que nosotros tenemos que ver es que todas estas cosas son materiales, pero estas cosas materiales, esta perfección material, lo que está es simbolizando nuestra perfección espiritual ante el Señor. Y en el Antiguo Testamento se nos hablaba más acerca de las condiciones físicas o materiales. Pero aún así, en el Nuevo Testamento está hablando acerca de la condición. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando usted cometía adulterio, se le condenaba a muerto. Aquí estábamos hablando acerca de el adulterio físico, pero en el Nuevo Testamento se nos habla de que aunque usted siquiera, solo con que usted piense acerca de, ya con ello usted ha cometido adulterio. Ya ha cometido un pecado contra Dios, con solo que lo piense. No es solo en el ámbito material o físico. Así que no piense que en el Nuevo Testamento el estándar de Dios está más suelto, menos elevado. No piense así. Por ejemplo, nuestra iglesia se ha mudado de el North Point a donde nos encontramos ahora. Y por supuesto que nosotros teníamos que arreglar el domicilio para los colaboradores. Entonces el pastor Joshua estaba muy celoso buscando un lugar para poder acomodar a todos. El pastor Joshua y Simo, la esposa, estaban buscando con celo dónde acomodar a los colaboradores a la hora de hacer la mudanza, a la hora de mudarnos de la isla de Hong Kong aquí. Y yo realmente hubiera escogido quedarme allí, era un lugar muy bueno. Pero ¿cuál era el problema? Algunas personas son restringidas. Para aquellas personas que son restringidas, ellas no se sienten bien acerca de ese lugar. Porque hay muchas consideraciones. Entonces, significa que algunas personas se les estaba demandando que vivieran en ese lugar y no se sentían bien viviendo allí. Entonces nosotros oramos después y Dios dijo algo muy asombroso. Él dijo: inclusive la ropa interior del sumo sacerdote es restringida. Ellos tienen que vestir ropa de lino y eso es una demanda de Dios. Es regulado inclusive ese detalle por Dios. Entonces cuando Dios dice, esta es mi regulación para usted como sumo sacerdote que viva en ese lugar específicamente, entonces nosotros quedamos sin
palabras, porque desde mi punto de vista yo estaba bien para quedarme en ese área, en ese lugar, pero otras personas no se sentían confortables viviendo allí, porque ellas pensaban, wow, ¿cómo me van a demandar a mí vivir en este lugar? Pero cuando usted lee este pasaje, cuando inclusive su padre muere, somos sacerdotes, los sacerdotes no pueden tocarlos y usted se va a sentir muy suprimido. Oh, siempre estoy regulado, va a pensar usted quizás. Por eso es que usted no está feliz y usted piensa, oh, en todas las áreas yo siento regulado. Quizás cualquiera aquí de nosotros, por ejemplo, usted piensa que usted es muy gordo, que usted está obeso y usted siente que no tiene apetito. Pero una vez que a usted se le dice, ok, mañana hay ayuno, de inmediato usted siente hambre. De hecho, usted no tiene hambre del todo, pero como ahora se le dijo, mañana vamos a empezar, es un ayuno, o sea, se le dio una restricción, entonces de inmediato su respuesta es esa, es una respuesta espiritual. Por ello, muy a menudo nosotros no podemos ser regulados o no queremos ser regulados, no queremos seguir las regulaciones cuando se nos es esperado que hagamos X o Y regulaciones, no vamos a estar felices o contentos. Por eso es que aquellos hermanos y hermanas, especialmente los colaboradores, cuando ustedes se mudaron de North Point a Chunghwa y se les pidió que vivieran en X comunidad, algunas de esas personas no estaban felices. Por ello, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque las regulaciones de Dios para nosotros son para nuestro propio bien. Por ejemplo, en términos de dieta es lo mismo. Por supuesto que ahora nosotros entendemos que si nosotros tomamos X tipo de comida, quizás no vaya a ser algo saludable para nuestro organismo. Y también esas clases de comidas no son comidas consagradas de acuerdo con el Viejo Testamento. Algunas veces cuando nosotros leemos acerca de esto y de las dietas, no, quizás no entendemos. Por ejemplo, no podemos comer animales, peces que no tengan escama. O por ejemplo, no podemos comer ciertos animales, la carne de ciertos animales. Pero ahora nosotros entendemos es que ese tipo de carnes tienen un poco más de colesterol. Entonces ahora nosotros entendemos, ya, y está uno más dispuesto a no comer de esas carnes. ¿Será por esta razón que Dios nos dijo que no podíamos comer de estas comidas? No, no sabemos. Pero de todas maneras tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Cuando Dios nos dice no comamos de estas carnes o de estas comidas, entonces solo no comamos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos dice que no podíamos comer cerdo, pero hoy día nosotros comemos cerdo. Yo sé de un pastor, conozco a un pastor de Malasia, porque realmente quería compartir el evangelio con estas personas que son musulmanas. Entonces él paró de comer cerdo. Y para nosotros, aunque no entendemos totalmente cómo es eso, si nosotros no comemos cerdo delante de los musulmanes, pues no habrá ningún problema. Pero entonces el pastor me dijo a mí algo. Dice que uno de los colaboradores le dijo al pastor, yo sé que usted no comió cerdo, pastor. Y ese colaborador le dijo al pastor, ¿cómo usted sabe que yo no comí cerdo? Y dice, porque aquellas personas que comen mucho cerdo, ellos tienen cierto olor en su cuerpo.
Y entonces esto nos dice a nosotros, si yo no como este tipo de carne, la gente puede notarlo por el olor. Quizás para nosotros está más allá de nuestro entendimiento. Es más allá de nuestro entendimiento que las personas puedan oler si uno come o no este X tipo de carne. Quizás por eso que nosotros no lo notamos, porque todos comemos cerdo, entonces todos tenemos el mismo olor. De todas formas, si aunque Dios no nos dé ninguna razón, pero con que nos diga no hay que comer cerdo, entonces no se come. Pero sí, en el Nuevo Testamento se puede comer cualquier cosa. Así que aquí se mencionan muchas reglas, muchas regulaciones, pero por la gracia de Dios nosotros tratamos de mantener todas estas regulaciones y leyes en alguna forma, en algún sentido. En otras palabras, tratamos de hacer lo que podemos. Y así no nos acusamos a nosotros mismos. Pero aquellos que no pueden hacerlo, está bien. Y los que pueden hacerlo, no esperen que los demás lo hagan, porque si no usted va a llegar a hacerse muy legalista. Porque recuerde que la palabra de Dios nos hace libres. En el Antiguo Testamento entendemos que las leyes de Dios se entienden aún más, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento nosotros podemos orar a Dios para que nos dé la fortaleza, para también recibir de alguna forma, para poder de alguna forma seguir esas regulaciones. Que el Señor bendiga su palabra. Nuestro Dios es un Dios santo. Oremos al Señor y pidámosle su ayuda. Señor, esta mañana nosotros queremos clamar a ti, Señor, por tu misericordia. Tú eres un Dios santo. El Cordero de Dios, el Santo Cordero de Dios en el trono. Quien es, quien fue, quien es y quien ha de venir. Solo tú eres Dios todopoderoso. Amén. El que es y el que era y el que ha de venir. Solo tú eres Dios todopoderoso. Alabanza, honor, gloria y poder serán para ti por siempre y para siempre. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, solo tú eres digno de adoración. Rey de reyes, Señor de señores, exaltamos tu nombre para siempre.
Rey de reyes, Señor de señores, tú eres digno de adoración. Rey de reyes, Señor de señores, te exaltamos, exaltamos tu santo nombre para siempre. Rey de reyes, Señor de señores, a ti el que es, el que fue, el que es y el que vendrá, a ti toda gloria, toda honra, toda exaltación. Bendito Cordero que venciste. Bendito, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Santo, santo, santo. Te alabamos, Señor. Tú eres digno de nuestra adoración. Tú eres santo. Tú eres el Cordero inmolado. Tú eres el que nos has salvado. Te damos gracias porque es debido a ti que podemos estar aquí. Porque nuestra indignidad fue cubierta de dignidad por tu sacrificio bendito, santo, único, completo, total. Demos gracias a Dios porque es gracias a Él que nuestras vidas han sido transformadas y salvos somos. Gracias, Señor. Es por tu vida que estuviste dispuesto a ponerte en nuestro lugar, que nosotros podemos tener ahora nuestra relación contigo restaurada, Señor. Gracias porque nos has escogido y nos has llamado por nombre. Gracias. Te damos gracias, Señor. Porque una vez nuestra vida estuvo llena de pecados, pero gracias a ti hemos sido redimidos. Gracias una y otra vez. Tú eres santo y justo, pero tú llegaste a ser el Cordero inmolado por nosotros y tu sangre fue derramada por nosotros. Y entre Dios y nosotros tú llegaste a ser nuestro primer sumo sacerdote. Nosotros te alabamos a ti, Señor, porque es gracias a ti que nosotros podemos continuar arrepintiéndonos y siguiéndote, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sumo sacerdote. Te alabamos. ¿Cómo puede ser tan glorioso? ¿Cómo puedes, Señor, en tu santidad, Señor? Y nosotros te tenemos a ti, Señor, como nuestro ejemplo. Te tenemos como nuestro ejemplo. Porque tú eres quien nos ha permitido entender la santidad de Dios. Te alabamos. Hoy cuando vemos el versículo 23, hay muchos no
no, no. El Dios nos está diciendo que cuando nosotros enfrentemos muchos no, 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 que es lo que nosotros pensamos en nuestro corazón. Usted se piensa, pero yo ya soy santo en esta área. Pero yo no me corrompo, yo no me contamino en esto o en aquello. ¿Podemos realmente ser santificados? E inclusive su propio enojo, ¿usted puede responder a ello? Quizás a usted se le pide que sea santo, que sea justo. ¿Podemos nosotros realmente responder? El Espíritu Santo quiere que entendamos que cuando nosotros enfrentamos los no y cuando enfrentamos las restricciones, Dios quiere que, ese Espíritu Santo quiere que reflexionamos en qué pensamos cuando enfrentamos estos no y estas restricciones. Y que le pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine con su luz. Y que el Señor nos ayude a enfrentar estos no y estas restricciones. Porque en Él nosotros tenemos vida y libertad. Santo Espíritu de Dios, ilumínanos. La gente aquí entre nosotros tenemos que recordar, tiene que recordar ahora acerca de sus padres cuando sus padres le decían no o no, que ustedes tenían que, cuando le decían tienen que escuchar, tienen que comportarse y ustedes se sintieron golpeados en su corazón debido a eso porque sentían que no estaban siendo comprendidos y que no tenían escogencia. Habían cosas que a usted no le gustaban, pero que usted tenía que obedecer, cosas que no le gustaba hacer, que tenían que hacer. Señor Jesús, ante tu trono de gracia, te damos todo, te entregamos todo lo que hayamos pasado a través de nuestra infancia. Cuando escuchamos muchos debe hacer o no debe hacer, muchos no, muchas restricciones y nos sentíamos cansados, te entregamos todo eso a ti, Señor. Porque con nuestra actitud de rebeldía, inclusive los comentarios positivos, no hacia ellos nos rebelábamos. Nos queremos arrepentir, Señor. Sabemos que tú eres el Dios que nos ama. Y todos estos no son protección de parte de ti, Señor. Transforma, Señor, la forma en que vemos las cosas. Permite, Señor, que seamos auténticos. Porque tú no eres un Dios mezquino, no. Tú no eres injusto, no. Señor, cámbianos para poder entender. Porque a veces viene criticismo constructivo y no lo recibimos. Ayúdanos para poder entenderte, Señor, a ti, para poder seguirte.
Señor, nosotros somos atesorados por ti. Tú nos enseñas, tú nos amas. Tú permites que te sigamos a ti, Señor, libremente. Que sigamos tus estándares de justicia y en esos estándares hay protección. Te damos gracias porque a pesar de que somos indignos, tú nos amas y nos vistes de tu justicia. Por favor, Señor, contesta los deseos de nuestro corazón. Esta es nuestra oración, Señor. Guía mi corazón para que camine en tus senderos. Guía nuestros corazones, Señor. Guía nuestros corazones para que se alejen de esa actitud de restricción. Guíanos, Señor, para alejarnos de nuestra autonomía. Y para que todas esas oraciones, Señor, de yo debo, de yo quiero, ayúdame, Señor, para que nosotros humildemente podamos dejar todo ello ir y que podamos creer y tener fe en Dios y confiar en ti, Señor, y que pueda nuestro corazón entrar en ti, en tu presencia, y que tengamos disponibilidad para obedecer, para someternos a ti, Señor, porque tú eres santo. Y entonces tú eres quien nos hace santos y que nuestro corazón sea atraído a ti, Señor. Que nuestro corazón pueda decir lo que Dios diga y que ve que es bueno, para mí es bueno. Y que lo escojamos voluntariamente. Que nuestro corazón sea renovado en ti, Señor. No solamente enfocado en los no, sino que podamos mirar lo que puedo. Yo puedo acercarme a Dios, yo puedo ser santificado, yo puedo alabar su nombre, yo puedo ofrecerme a Dios, yo puedo entrar en su presencia, puedo estar frente a Él y puedo tener esta cercanía con Él, participar de su santidad. Y esta es una posición tan preciosa, tan hermosa. Que nuestro corazón diga, yo quiero, yo estoy dispuesto a ser santificado. Recibamos la santidad de Dios. Permitamos que Él nos llene por completo.
Por favor, oh Señor, guía mi corazón para que yo camine en tus caminos. Cuando nosotros caminamos en ti, Señor, que nuestra vista se alinee con la tuya. Ayúdanos, Señor, porque en ti no hay muerte. Pero en nuestras vidas a menudo vemos que las experiencias previas de la familia que estuvieron muy cercanos a la muerte. Pero ayúdanos para tener tu vista, para ver cómo tú miras y ver lo que no pertenece a ti. Porque en ti, Dios, no hay muerte, porque nuestra alma permanece para siempre. No hay separación. Cuando nosotros cuando nos encontramos con diferentes formas de enfrentarnos o de manejar la muerte, y hay tantas tradiciones, ayúdanos, Señor, para que tú seas quien nos guíe para saber cómo lidiar con ello. Si hay un espíritu de muerte en su familia, si usted está enfrentando luchas, dígale a Dios que en esas luchas relacionadas con la muerte, oremos. Ustedes que están aquí, tienen temor a la muerte y no quieren ir al doctor? Y cada vez que usted está enfermo, ¿está usted temeroso de la muerte? Si es así, yo le pido que venga aquí al frente para que oremos por usted. Y después de muchas si usted todavía siente ese temor a pesar de mucho tiempo que haya pasado, le pido que venga aquí al frente. Si hay miembros de célula aquí y los líderes de célula se encuentran, pueden venir los líderes de célula y abrazan a esos miembros de sus células que pasaron al frente. Dios le protege a usted, Dios está con usted. Y Dios le está abrazando en esta hora y usted puede sentir ese amor de Dios cuando está siendo abrazado. Dios es Dios que da vida. Y a través de este abrazo reciba el amor del Padre, el amor de Dios. Es el amor de Dios, es la vida de Dios que está fluyendo, desbordándose sobre usted. En lo más profundo de su alma, Dios le está ministrando este temor, ministrando ese aislamiento, esa soledad. Dejan en esta hora nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Y las personas que están atrás, les pido que se vayan, se pongan en pie, que vayan y oren en grupos de 2. Oremos por esas personas que ahora están enfrentando quizás esos temores que tal vez han encontrado, se enfrentan con desastres, que oren unos por otros en esta hora, en el nombre de Jesús, que oren juntos. Señor, nosotros clamamos por tu santidad. Señor, que tu amor llene este lugar. Usted anhela, Señor, que tu iglesia esté cerca de ti. Que la vida tuya, Dios,
Que la vida tuya, Señor, que el gozo tuyo se desborde en este lugar. Santo Padre Celestial, nosotros lo recibimos porque tú estás dispuesto, Jesús, a darnos a nosotros vida, gozo abundante. Que entre en esta hora en su espíritu vida abundante, gozo abundante. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de muerte y que la vida de Dios sea derramado en ustedes. La salvación de Dios, el amor de Dios es derramado en sus vidas. Donde hay odio, es el amor de Dios el que entra y cancela y echa fuera todo odio. Señor, clamamos a ti, Señor. Oramos a ti, Señor, para que ese espíritu de resurrección, cuando la gente se encuentra aquí en desastres o desesperanza o vidas separadas, o todos sus recursos se van y no saben qué hacer, nosotros te pedimos a ti, Señor, para que ellos puedan encontrarte a ti en estos momentos, que puedan encontrarte a ti, Señor, y que puedan recibir tu amor y que puedan ver que tú eres el Dios que cuida de ellos. Que tú les enseñes a todos ellos, Señor, qué hacer y que puedan recibir esperanza. Esa esperanza de resurrección. Que puedan recibir esperanza que viene de ti, porque tú eres el que les ayuda, Señor. Sabemos que en ti, Señor, no hay lágrimas, porque el aliento del árbol, el aliento de vida, Señor, entra al corazón de todos estos hermanos y hermanas. Y tu Santo Espíritu de Dios, tu aliento de vida entra en todos ellos. Y salen de la oscuridad y entran en la luz. Todos esos espíritus de suicidio les deja su mente en esta hora en el nombre de Jesús. Y tienen fe para continuar viviendo, para estar llenos y plenos en sus vidas. Y como comunidad del árbol de la vida, oramos por ellos, para que sepan que hay esperanza de resurrección en sus vidas, en el nombre de Jesús. Y pongámonos todos en pie y adoremos a nuestro Señor. Tu gran amor, Señor, es asombroso, es sobrecogedor. Tú eres poderoso, maravilloso, grandioso. Amén. ¿Cómo puedo yo pagar, Señor? ¿Cómo puedo yo? Solo lo único que puedo hacer es derramar mi vida como ofrenda a ti, Señor. Tomar mi cruz y caminar este camino contigo. Aleluya. En la Biblia dice, porque los sacerdotes pertenecen a Dios. Versículo 8 dice, le santificaré, por tanto, pues, el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Versículo 23. Dice, yo, Jehová, soy el que los santifico.
Les bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús, sea que se encuentren aquí o en línea, que ustedes pertenecen al Señor en santidad. Todos pertenecemos a Dios completamente. Todas las bendiciones van a ser derramadas sobre todos ustedes y son derramadas en sus familias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.